zorra lo derribará. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por esta libertad, Señor, que nos permite, Señor Jesús, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos adorar tu nombre, honrar tu presencia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que haces y harás, Señor. Ahora te pido, Señor Jesús, que nos hables a través de tu palabra, Señor, de tu escritura, Señor Jesucristo. Que uses mis labios, Señor Jesús, y que mis hermanos estén atentos a tu palabra, Señor. Quita de mi boca cualquier palabra torpe, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo inunde mi ser y la vida de mis hermanos de igual manera. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tomen sus lugares por unos momentos. Aleluya. Dios te pague. La clase pasada, al final, mi hermano David nos preguntaba, decía, que si íbamos a estudiar. Y yo creo que sin que uno les diga, yo creo que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Y aunque cualquier predicador, hermanos, que pasare, es necesario escudriñar la palabra de Dios. ¿Quién estudió Nehemías? Gloria a Dios. Un valiente, ya dijo amén. Nadie más estudió Nehemías, nadie leyó Nehemías. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Estuvimos hablando de cuatro preguntas en el cual, recapitulando un poquito, ¿verdad?, de la enseñanza pasada, hablábamos del cerebro humano, hablábamos de esa masa gris tan hermosa que Dios puso en nuestro ser. Y les ponía yo un video más o menos cómo funciona, de qué está compuesto el cerebro que usted tiene, el cerebro que yo tengo, y qué valor tan hermoso y funciones tiene un cerebro. Antes de que digamos, dice la palabra de Dios, que antes de que usted y yo hablemos, el Señor ya lo sabe. Amén. Nuestro cerebro es tan capaz de muchas cosas que al estar hablando, mi cerebro ya mandó una señal para que yo camine, sin darme cuenta. Mi cerebro ya mandó una señal, por si tengo comezón me rasque sin darme cuenta. El cerebro, antes de que usted haga una acción, su cerebro ya mandó una señal, automáticamente. Y vimos qué tan importante es el cerebro en cada uno de nosotros. Y recordemos que en la clase pasada el enemigo lo sabe. El enemigo sabe qué tan importante es su cerebro, nuestra mente, y dimos textos de la palabra de Dios que cuidemos nuestros pensamientos, que cuidemos lo que pensamos, lo que miramos, lo que decimos, lo que hacemos. Amén, hermanos. Y eso fue lo que vimos, hermanos, y yo les decía a los hermanos, un día de estos va a haber examen sorpresa para todos nosotros. Y es necesario, me decía una hermana, es que no vine hace 8 días. Bueno, ok. Y yo les decía, gracias a Dios por el ministerio, ¿verdad?, que las enseñanzas ya están en internet, ¿verdad? Si no viene usted un martes, déle una checada. Si no viene, ojalá que vengan los domingos, pero de repente nos sucede algo, nos enfermamos, podemos escuchar la predicación del martes, del jueves, del domingo, gracias a Dios, hermanos. Amén. Aleluya.
pues eso es lo que quería hablar un poquito, hermanos, para que no se sorprendan si les vuelvo a preguntar, y no es necesario que se nos esté diciendo estudien la clase o cualquier predicación estudie. Algún día a lo mejor nuestro pastor un día va a venir y, hermanos, que ¿de qué se predicó hace 8 días? ¿De qué se predicó el jueves? ¿De qué se habló el martes? Y eso es muy importante, hermanos, de que no seamos oidores olvidadizos. Amén, hermanos. Aleluya. Ahora vamos a ver, hermanos, ya el enemigo ya había hecho 4 preguntas. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? Dice la palabra de Dios, 4:2. Y habló delante de sus hermanos y de los ejércitos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Estuvimos hablando de esas 4 preguntas, de esas 4 cosas que el enemigo quiere que usted y yo no desenfoquemos. Ahora, el versículo que sigue, ya llevaban una gran parte del muro y no podían. El enemigo a veces no puede, ¿verdad?, contra nosotros, pero él es tan astuto que vuelve a tratar de que tú y yo dudemos de lo que estamos haciendo para la obra de Dios. Dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. En otras palabras, hermano, todo lo que llevas no sirve para nada. Eso es lo que quiere que el enemigo piense de usted y de mí. Todo lo que has hecho no sirve para nada. Si se subiera una zorra, se va a caer tu obra de arte. Eso es lo que quiere que admitas, que veas lo que has construido, lo que has hecho en tu familia, lo que has hecho con tus hijos. Y de repente, hermanos, posiblemente tengamos un problema, pasemos por un proceso de parte de Dios y entre el enemigo y te diga: si se subiera una zorra, se derrumbaría. Lo que tú has formado, rápido se hace. Y eso es lo que quiere el enemigo, hermanos, que usted y yo veamos lo que llevamos, lo veamos débil, lo veamos sin importancia, lo veamos insignificante. Pero recuerden, hermano, la semana pasada, y acabarán en un día. A lo mejor no vamos a acabar en un día, porque lo que hace nuestro Señor Jesucristo lleva tiempo, hermano, cimentado en la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que a través de nuestra vida cristiana estemos firmes. Estemos conscientes, hermanos, de que usted y yo no somos débiles. El proceso de nuestro Señor Jesucristo, esa obra, esa entrega, hermanos, que se entregó en la cruz del Calvario, fue por usted y fue por mí. El enemigo dijo: míralo, ahí lo tengo, ya lo tengo clavado, ya va a morir. Lo que has hecho en unos segundos se va a derrumbar. Eso es lo que trata el enemigo, hermanos, de que tú y yo pensemos. Pero qué hermoso es, hermanos, que cuando todo entrega el Señor Jesucristo en esa cruz y es resucitado al tercer día, hermanos, sale en victoria. Así usted y yo, hermanos. Aleluya. Así veamos que ya no podamos. Así veamos que ya son nuestras últimas fuerzas, que nos sintamos morir. A veces decimos: no, Señor, es que te tardas mucho, o no puedo entender
lo que quieres hacer conmigo. Pero dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros nos veamos atacados, hermanos líderes, hermana, hermano, cuando nos veamos atacados de tantos problemas, si tú y yo estamos cimentados sobre esa roca, hermanos, nos podrán mover, nos podrá doler, nos podremos hasta enfermar, nos podemos agüitar como a veces decimos. Pero si usted y yo estamos cimentados sobre esa roca, hermanos, déjame decirte que no te va a pasar nada. Al contrario, vamos a ser más fuertes, vamos a salir victoriosos, hermanos. Yo no sé si pase un día o otro día, como le hacían esa pregunta, ¿acabarán en un día? A lo mejor no. Pero lo que Dios está haciendo en mi vida, eso va a valer mucho, porque soy hijo de Dios, porque yo solo sé que yo soy su hijo. Aleluya. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como líderes, siempre tenemos que estar fundados, hermanos. Nosotros no tenemos que estar basados en una denominación, no tenemos que estar basados en un liderazgo, en una iglesia. Tenemos que estar fundados en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allá afuera, a veces dicen, no, pues yo soy creyente, yo soy, aleluya, se me fue la palabra. Cuando alguien, ¿cómo? No, cuando alguien nace en el Evangelio, pero nomás nace, no es un auténtico cristiano. Pero muchos lo dicen los creyente, nomás creyente. Hay otra palabra. Nosotros no tenemos que ser creyentes nomás. Yo sé que nuestros hijos están aquí, religiosos. No tenemos que ser religiosos, no tenemos que ser creyentes, tenemos que ser hijos de Dios. Porque a veces allá, costumbre, por costumbre es creyente, por costumbre es cristiano, porque nació, piensa que ya la otra vez decía nuestro pastor y nos ilustraba, no porque estés abajo de un garage quieres que vas a ser un carro, no porque estés adentro de una iglesia vas a ser un cristiano, no porque estés abajo de cualquier cosa vas a hacer eso. Tenemos que ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios nomás es, Padre, ayúdame. Padre, bendíceme. No me puedo meter, hermanos, yo en su devocional con Dios. No sé cómo le pida, pero me llamaba la atención un video. Y era una caricatura y se acercaba el niño a su papá. Y el niño le decía a su papá, Padre mío, tú que estás aquí sentado, mi Señor, te pido por favor, escucha mi ruego. Así decía el niñito, escucha mi ruego, escucha mi voz. Yo quisiera, si tú me permites y me concedes, que me des un peso para un helado. Y su papá se le queda viendo y le dice, ¿por qué me pides así las cosas? Dice, es que yo veo que así tú le pides a Dios. Y se queda de así. Y me hacía ver que cuando no tenemos una comunión bien, tratamos de buscar palabras elocuentes hacia Dios. Tratamos de buscar las mejores palabras. Y hermanos, no voy en contra, vuelvo a repetir, no voy en contra de cómo cada quien de nosotros oremos. Pero qué bonito es que cuando su hijo se acerca, papi, ¿me das esto? Claro que sí, mi hijo, toma. Porque hay una comunión. Hay veces, padres, se viven trabajando día y noche que
Llega el papá y el hijo hasta lo ve como un desconocido. Ya llegaste. Casi, ¿quién eres tú? Así sucede cuando dejamos de venir a la iglesia. Así sucede cuando no hay una comunión. Venimos apenados y, Señor, Padre mío, y empezamos con esa oración. Tratamos de buscar palabras y decir, Señor, y tú que estás en el cielo. Y hay otros que dicen, ay, Diosito santo. No es Diosito, es Dios todopoderoso, fuerte. Cuando usted piense que es un Diosito es porque lo tiene chiquito, hermano. Pero cuando decimos, Señor Padre, bendíceme, usted habla con propiedad, usted habla con poder, usted habla con seguridad, hermano. Aleluya. Pero cuando no, estamos como el niño viendo a su papá y dice, es que Padre, tú le pides así todo a Dios. Y hermano, le vuelvo a repetir, no estoy en contra. No estoy en contra de cómo oremos. Todos en su momento hemos orado así. Ahora, a veces decimos, es que estoy alejado de Dios. No, nosotros nos alejamos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre está ahí. Usted y yo somos los que nos alejamos y es cuando tratamos de acercarnos. Es como cuando nos enojamos con nuestra cónyuge, ¿verdad? Mi amor. ¿Y qué dice nuestra esposa? ¿Qué quieres? Ya saben por dónde vamos. Mi amor, ¿qué quiere que le traiga? Y allá andamos hasta de barberos, ¿verdad? ¿Sacó la basura? Y hermanos, tratamos pero cuando siempre hay una relación hermosa, bonita, llega uno y mi amor le abraza, como usted llegue y abrace a su esposa. Pero qué bonito es cuando hay amor. Qué bonito cuando hay una comunión. Y no va a llegar el enemigo y te diga, si se subiera una zorra, se derribaría todo lo que has hecho. Todo lo que has formado, tu familia, tus hijos, tu sueño, tu ministerio, tu trabajo. No, hermanos, usted y yo tenemos que estar confiados siempre en Dios y pedir las cosas, hermanos. Nehemías 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuélvele el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Hermanos, cuando usted y yo entendemos las tácticas, las artimañas, las cosas que el enemigo quiere meterse ahí en nuestros pensamientos. Fíjese que empezó a orar Nehemías. Empezó a orar con una firmeza, con una decisión. Habló con autoridad, se paró firme, hermanos. No crean que viene y no, hermanos, les decía hace 8 días, Nehemías ya la tenía hecha. Él vivía con el rey. Él vivía y era el copero. Pero había algo cuando llegó uno de sus hermanos y llegaron amigos de sus hermanos. ¿Y cómo están? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan que les pregunté cómo están? Muros destruidos, puertas quemadas. Él le preocupó. Cuando nosotros volvamos a ver algo así en alguien, nos tiene que preocupar, hermanos, y orar con seguridad, orar con decisión, pararse firme, hermano, como un soldado. Firmes como soldados, firmes como el ejército, hermano. No cree que va el soldado y ahí va, y ahí corriendo. Salió apenas ya tiene un tiempo, hasta para marchar hay que saber marchar. El ejército de Dios marcha. ¿Así no dice así el canto? Y recuerdo que enseñaban a este señor y todos marchando estaban marchando. Cuando no sabes marchar, y él nada más le hacía así. Hermanos, tuvo que agarrarlo el que lo estaba dirigiendo y marche, lo agarraba de los pantalones y marche. Y no, hermanos, no podía marchar.
Y así pasa a veces con nosotros y dice, marcha, hijo, párate, dile al pueblo que marche, dile al pueblo que se levante, dile al pueblo que siga. Y no, a veces estamos como el policía que no sabe marchar. Nomás está así. No sale del mismo lugar. ¿Por qué? Porque no sabe marchar. Recuerdo que hasta lo agarraban, creo, entre dos y márchele. Párese como hombre. Y empezaba bien. Pero se desequilibraba todo porque no sabía marchar, porque no sabía orar, porque no sabía pedir. Aleluya. Pero cuando viene la oración, hermanos, de Nehemías, le empieza a decir, déjeme decirle, hermano, que en esta oración hay tantas cosas, hermanos, que él lo habla con autoridad. Devuélveles. Somos objeto, dice la palabra de Dios, de un menosprecio. Devuélveles el baldón, o sea que devuélveles los que nos quieren, como dijeran por ahí, lo que tú me desees que el Señor te lo multiplique, por decir así, hermanos. Así le estaba diciendo Nehemías. Había una comunión con Dios. Había una seguridad. Había todo destruido, pero había una seguridad. Tenían todo deshecho, pero había una seguridad, había una firmeza, había una autoridad. Este Nehemías, hermanos, era un líder. Por eso, hermano líder, el día de mañana que tengas tu célula, párate con firmeza. Parémonos con firmeza, con valor, con autoridad. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es hermoso, hermanos, cuando nosotros tengamos esa oración con autoridad. Esas palabras que siempre salgan de nuestros labios sean posiblemente hasta de orgullo, hermanos. Porque cuando pertenecemos y somos hijos de un Dios vivo, hermanos, sé que vienen problemas, siempre los va a haber. Los cuatro dardos que hay en Nehemías 4:2, siempre los vamos a tener, siempre. Incluso la declaración que hace en el capítulo 3, toda nuestra vida vamos a estar batallando con ideas, con pensamientos. Una de las preguntas decía, estos débiles judíos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer? Mira, eso es lo que quiere el enemigo, que pensemos. Eso es lo que quiere, que tú y yo retrocedamos. Pero gracias a Dios que aquí hay hijos de Dios valientes, hijos de Dios con autoridad, que no retrocedemos a pesar de las circunstancias, a pesar de la guerra. Imagínense, yo creo que los soldados, hermanos, en la actualidad tienen miedo. Imagínense que ahorita digan, ¿sabes qué? Te vas a enfrentar al norte de Corea. Ellos van a ir, porque se les da una orden y los capacitan, los enseñan, les enseñan tácticas y todos. Pero hay un miedo, porque quién sabe si regresen. Muchos se van y hasta se despiden de sus familias. Muchos se van y a lo mejor no vuelven, porque entregan su vida a este país. Y nosotros, hermanos, ¿cuánto más nosotros, si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por el mundo, ¿por qué nosotros no? Aleluya. Cuando nosotros empecemos, hermanos, a tener esa autoridad, a tener esa seguridad y pararse con firmeza, miren, hermanos, vamos a andar bien armados. No va a haber nada que nos pueda contra nosotros. Sí van a venir los problemas, circunstancias, pero
hay una autoridad, hay una seguridad. No crean que Nehemías empezó, ay, ayúdame. Pues Señor, tú sabes que mira, pues somos el pueblo de Israel. Y tú sabes, no hermanos, él habló con autoridad. Él habló, hermanos, y dijo, edifiquemos el muro. Edifiquemos mi ministerio que lo estoy, que nuestro Señor Jesucristo va formando, lo voy a edificar. Que mi matrimonio se está destruyendo, voy a empezar a edificarlo. Que mis hijos se están perdiendo, voy a empezar a edificar mis hijos, a trabajar con ellos. No hay que esperar, hermanos, a que entren ese tipo de mentalidad, hermanos, y decir es que ya no hay solución. Ya no hay arreglo. El mundo eso es lo que nos dice. El mundo es lo que quiere. Que eso pensemos. Por eso empiezan a haber psicólogos. El niño es hiperactivo y ahí le va una píldora para que se calme. Y empieza con acá y dale otra pildorita y enciérralo. Eso es lo que el enemigo quiere con nosotros, que estemos atados a algo que no nos pertenece. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, libera, da luz, nos transforma. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla. Fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué hermoso es, hermanos, que a pesar de esas circunstancias empezamos a tener ánimo, empezamos a tener un valor, empezamos a decir, Padre, gracias por hablarme. Sí, yo veía destruida mi familia y gracias a Dios no me divorcié, gracias a Dios aquí están mis hijos, gracias a Dios aquí está mi hogar, gracias a Dios aquí está mi trabajo, mi ministerio. Aleluya, qué hermoso es, hermano, cuando usted y yo tenemos ese tipo de pensar. Y empieza a haber ánimo en el pueblo. Empieza a haber algo hermoso, hermanos. Hay una parte de la palabra de Dios que dice, fíjese que, dice la palabra de Dios que no hay ninguna arma forjada en contra de nosotros. No hay ninguna arma. Es más, no se ha hecho. No hay ninguna arma forjada para que nos contraataque, hermanos. Pero cuando estamos cimentados con Dios, cuando tenemos una comunión con Dios, no va a haber ninguna arma. Si nosotros no tenemos esa comunión, no vas a necesitar un arma. Con que no te saluden. No más, con que no te saluden, ya. ¿Y por qué no creemos a la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así lo dijo el profeta, hermanos. Aleluya. Por eso nosotros somos más que vencedores, hermanos. Aunque todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, hermanos. Y les vuelvo a poner el ejemplo, nuestros hijos, nuestra esposa. Cuando ellos se sienten amados, se sienten seguros. No andan esperando y andan diciendo, oh, Padre mío, dame para un helado, cómprame unos zapatos, tú que todo lo provees. ¿Verdad que no? Al contrario, nos empezamos a fijar, véngase mijo, vámonos, ¿cuáles quiere? Agarre los que quiera, póngase los que quiera, mídase los que quiera. Y el Señor está dando talentos, el Señor está dando dones, el Señor está dando, y a veces nos los dan y ni los podemos abrir. Porque no hay una comunión.
Pero cuando estamos cimentados, hay comunión, hay firmeza, hay seguridad. Padre mío, dame este regalo, dame el otro, dame esta bendición. Aleluya, probadme ahora, dice la palabra de Dios. Aleluya. Qué hermoso es que cuando el pueblo tiene ánimo, empecemos, hermanos, empecemos a agarrar esas piedras que dice ahí en el 2. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Casi al final del versículo 2. Es una pregunta que hacen. ¿Resucitarán? Tú dile al enemigo, claro que sí. Voy a ir piedra por piedra, pedazo por pedazo, voy a restituir este muro para que el enemigo no pueda entrar, para que el enemigo no pueda aventar dardos, hacer tantas cosas en contra de nosotros. Cuando nosotros empezamos a levantar ese muro, les decía yo hace 8 días, hay seguridad. Cuando empieces a poner las puertas, hay autoridad. No va a poder el maligno entrar, hermanos, porque usted va a poner un cerco. ¿Usted cree que un soldado capacitado anda ahí todo amedrentado y a ver a qué? No. Él ya sabe que si le toca morir, muere en la raya, muere por la patria, muere por ese amor que entregó en su corazón hacia la bandera, hacia lo que se haya entregado. En el ayuno de damas, creo, les hablaba un poquito de los SEALs. Imagínense cómo esos hombres son entrenados, son altamente entrenados. Dicen que entran muchísimos, cientos, por poner un ejemplo, quedan poquitos, 10, 5. No aguantan el entrenamiento tan duro, porque ellos no saben cuando en su misión van a encontrar problemas duros, van a encontrar dificultades grandes. Por eso son preparados. Por eso se están preparando guerreros en este lugar, líderes en este lugar, cristianos leales en este lugar, hermanos, que no retrocedamos. Si acaso para retroceder un poquito es porque se va a impulsar un poco y, hermanos, y seguir hacia adelante. Yo sé que a veces decimos atrás ni para agarrar impulso, pero a veces hay que agarrarse de algo o estar bien parado, firmes, hermanos. Aleluya. Y siempre va a dar un resultado, hermanos, cuando nosotros empecemos a entender esas tácticas que quiere el enemigo. 6 y 8 del mismo capítulo. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. En otras palabras, se enojaron mucho. Ya no sabían qué hacer. Cuando alguien tiene envidia de algo, se enojan. Cuando alguien te tiene envidia de trabajo, de cualquier índole, hermanos, se va a enojar. Se va dice aquí, ¿cómo? Encolerizar, enojar. Pero qué hermoso es que usted ya está terminando los muros, hermanos. Así ya no le va a poder ver la cara al enemigo. Así ya no lo vamos a poder escuchar. Así ya no, porque de repente vemos tantito ahí un mal gesto y ay, Señor, ponga otro tabique, hermano, para que no lo vean. Alce más alto su muro. Pero un muro espiritual, hermano. Cuando es un muro espiritual, oh, ya te vi, voy a orar por ti. Ese es un tabique más. No, que esto, que el otro, voy a poner mejor una piedra porque una piedra, un ayuno. No, que esto y que el otro.
Voy a mandar a traer esos de construcción, de esos que ponen en los freeways. Tenemos que ser, así como somos finos para arreglar nuestra casa y que esto para acá, colgamos esto. Así debemos de ser en lo espiritual. Preocupémonos por cada cosa. Que me falla aquí, le pongo acá, le jalo aquí, le estiro allá, le pongo acá, le bajo allá, le meto allá, lo saco allá. Eso es bonito, así nos preocupamos. Yo recuerdo a mi padre, se paraba temprano, barrían, y yo creo que hasta a veces no había basura, tiraba y la volvía a barrer, lavaba la banqueta del vecino, y se paraban todos y wow, don Fernando, gracias, Dios lo bendiga. Y mi papá contento, alegre, ¿cuál cara, cuál gesto? No, él alegre, hermanos. Gracias a Dios que tuve un padre alegre. De verdad le doy gracias a Dios, no sé cómo expresarlo. Aleluya. A veces querían tener mucho eso que tenía mi padre, la alegría. Él vendía barbacoa y él de repente, y yo se los he dicho, hermanos, hacía una cabeza de res al horno, llama a todos los vecinos, órale, vénganse a comer. Había una comunión, había una hermosa amistad en la colonia. Pasaba algo y don Fernando, mire. Qué hermoso es eso, hermanos. Que cuando hay un pueblo de ánimo, aunque haya problemas, pero si nosotros empezamos a convivir con ánimo, a pesar de que se esté encolerizando el mundo, de que usted y yo estamos progresando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, es porque usted y yo estamos confiados en Dios. Aleluya. La versión Dios habla, es lo que le hablaba del texto que dice, bueno, la Reina Valera dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua. Isaías 54:17 estoy leyendo. Que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En la versión Dios habla hoy traduce, nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Aleluya. Nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. La victoria, el Señor es quien lo afirma. Aleluya, aleluya. Yo no sé si tú crees esta palabra, hermanos, pero ninguna arma forjada nos va a poder destruir. Aleluya. Esa la leí de la versión Dios habla hoy. Ninguna arma forjada, hermanos. Pensemos en esto, hermanos. Cuando nosotros empezamos a entender en esta oración, hermanos, en estos ataques que el enemigo quiere, ese refuerzo que hay, esa unidad. Vamos a la palabra de Dios, ahí mismo en el 4, pero vamos a leer el 8 en adelante. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Aleluya. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Empezaron a orar. Nehemías empezó a notar que venía el enemigo. Nehemías empezó a decir, hermanos, vamos a orar. Hermanos, vamos a ayunar con este ataque que viene. Si viene el coronavirus, lo vamos a reprender en el nombre de Jesucristo. Si viene el virus a atacarnos, hermanos, aquí hay hermanos que se han enfermado.
Pero yo no los he visto en una cama, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque han pedido oración. Han estado parados firmes con la espada. Aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones, Nehemías empezó a ver qué hacer, y eso es lo que hace un líder. Cuando ve el problema, cuando ve el peligro, el líder empieza a planear. El padre de familia, cuando ve que la economía no está fluyendo bien, empieza a planear. Aleluya. Cuando el gobierno ve que empieza el país a tambalearse, ahí van los estímulos. Eso es pensar. Y no sé si esté bien o esté mal lo que esté diciendo sobre el presidente, pero Dios bendiga al presidente. Pero nosotros como líderes, como hijos de Dios, si vemos el peligro, si vemos las situaciones que se avecinan, tenemos que poner hombres, hermanos, hombres de fe, hombres de poder, hombres con armas, con espadas, que para cuando venga el enemigo, hermano, usted ya sabe, agarrar la espada y decirle en el nombre de Jesucristo, derrumbarlo. ¿Cuántos hombres en la vida secular, hermanos, han muerto por un país? México. Se enredó la bandera. ¿Quién se enredó la bandera, hermanos? Que se la querían robar y se envolvió y vámonos, yo me muero con la bandera. Historia, a ver, hermanos que fueron a la escuela allá en México. Bueno, en México porque fue de México, hermanos. Perdonen los que son de otro país. Fue uno de los niños héroes. ¿Cuánto más nosotros nos tenemos que envolver en la palabra de Dios? Nos tenemos que envolver en su presencia. Nos tenemos que envolver en ese gozo, en ese mover del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Tenemos que envolvernos, empaparnos y decir: en tu nombre doy mi vida. Aleluya. No luches solo, hermano. No luches sola, hermana. Hay un pueblo en este lugar que puede ayudarte a orar. Así como Nehemías unió a las familias, empezó a ser estratégico Nehemías. ¿Por dónde va a llegar? ¿Por dónde van a venir? Ustedes síganle dando mientras yo aquí me preparo. Allá afuera, hermanos, se mueren. Se mueren por... me acordé de algo santo, Señor Jesús. Aleluya. Morimos. Hay gente que muere por nada, hermanos. De verdad. Gente que muere por nada. Y a veces esa gente que muere por nada hasta le hacen, ahí está el epitafio. Murió por alcanzar una botella, por decirlo así. Murió por X cosa. Es que me recordé a una anécdota, hermanos, pero luego se las voy a contar. Cuando empecemos, hermanos, a atender las áreas débiles, empecemos a reforzar. 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Fíjese que Nehemías tuvo el cuidado en si había una grieta, si había sitios abiertos. ¿Se acuerdan cuando les estaba yo hablando del cerebro? ¿Cómo puede entrar el enemigo? Por medio de una grieta. El enemigo no puede tocar tu mente, hermanos. No lo puede tocar. ¿Sabes cómo puede tocar tu mente? Viendo cosas que no debemos. Les decía yo hace 8 días,
váyanse al mall. Venden una ropa interior, una mujer semidesnuda o semivestida. Quieren vender boxer, ponen a un hombre igual. Por la vista. El enemigo sabe que va a entrar por la vista. El enemigo sabe que va a entrar por tu mente, por tu vista. Va a entrar a tu mente. Va a empezar a maquilar cosas en tu mente. Por medio del celular. Por medio del iPad. Vamos en el de viaje. Ya llevamos hambre. Y la gente ya sabe. Ponen unos steaks ahí, bien cociditos. Adelante hamburguesas, más adelante burritos, porque saben que te estimulan la mente. Y terminas en uno de esos lugares. Terminamos cuando salimos de viaje. Y por más que te prepares, porque a veces, no, mi amor, hazte unas tortas para ahorrar. Todavía no llegamos a Provo y ya nos sacamos las tortas. Hazte unos tacos terminamos en esos lugares. Y aunque vamos medios llenitos, pero como nos estimulan la mente, el enemigo es así, astuto, hábil, sucio. Él juega sucio, hermanos. Él está del lado del mal. Y eso es lo que quiere, hermanos. Pero cuando usted y yo empezamos a atender esas áreas débiles, refuércele, hermanos. Métale varilla de pulgada, métale de ese cemento Ardex, que así llama la marca, Ardex, que arda. Es que hay tipos de cemento, hermanos. Ahora que estoy en construcción lo supe. Cuando estaba chiquito nada más había el Tolteca y el cemento Cruz Azul. Ahora ya no. Ahora es lo mismo con nuestra vida espiritual. Tenemos que reforzar esas áreas. Ayuno, oración, la lectura bíblica, la comunión, el compañerismo. No somos llaneros solitarios. Tenemos que meterle oración de pulgada, lectura de pulgada. Tenemos que meterle a nuestra vida espiritual. Cuando empecemos nosotros a atender, hermanos, no solamente, hermanos, Nehemías oró, sino que buscó la unidad. Buscó, hermanos, cómo tapar esas áreas débiles. Aleluya. Por eso, hermanos, dijo un hombre por ahí, los ojos y el corazón están interrelacionados. Lo que los ojos miran solo se revela lo que el corazón ya tiene. Pero la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que usted y yo miramos, habla la boca. Aleluya, hermanos. Sigamos, hermanos, estudiando Nehemías. De aquí a 8 días sí les voy a preguntar sobre Nehemías, sobre lo que se habló. Y tenemos que entender la palabra de Dios, hermanos. Hemos hablado muchas veces de lámpara es a mis pies tu palabra, ¿va? Y lumbrera mi camino. Y en la mañana que yo llegué al trabajo estaba todavía oscuro. Y entré al edificio y mis luces, pues más o menos no sé cuántos pies abarquen una luz de carro. Y me ponía yo a pensar, ¿no? Y decía, meditaba en el texto, lámpara es a mis pies. ¿Por qué lámpara? ¿Por qué lámpara, hermanos? Porque miren, cuando Dios traza un camino, a lo mejor usted no va a ver hasta allá. Pero por eso dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, porque vamos como una lámpara, va alumbrando.
Cuando yo llegué al edificio, hermanos, recordaba ese texto y digo, qué hermoso es. Aunque nuestro Señor Jesucristo ya trazó nuestra vida, ya trazó tu ministerio, si nosotros llevamos la lámpara que es la palabra de Dios, a lo mejor no vamos a ver el futuro, pero vamos a ir viendo por dónde caminamos, por dónde andamos. Y vamos a tener siempre el cuidado por dónde pisar, por dónde mirar, porque la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya, qué hermoso es la palabra de Dios, hermanos. El libro de Nehemías es enorme. Hay muchas, podemos sacar muchas clases de este pasaje de la palabra de Dios. Pero vamos a seguir, hermanos, caminando en lo que Dios quiere para nosotros. Voy a dejar este lugar bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos. Pongámonos a estudiar, hermanos, y para poder preguntar y usted pueda responder con firmeza, usted pueda responder con seguridad. Dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo a nuestro pastor. Dios me los bendiga, hermanos.